está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Listo. Salud amigos y bienvenidos a la segunda parte de este episodio número 2 de la Academia, del podcast de Academia Neta, amiguísimo. Y bueno, pues saludos a todos. Justamente estamos en esta segunda parte. Estamos con nuestra invitada Marcela Rodríguez. Yo soy Héctor, mi co-host es Katia. Y bueno, esto es Academia Neta, un espacio donde queremos compartir con ustedes pues un poquito del mundo de la investigación, no de los SNI 9000, sino de los pobres de investigadores en desgracia. Y bueno, pues el capítulo pasado, ¿no? La primera parte de este capítulo, Marcela nos platicó un poquito de su proyecto. Y bueno, en esta segunda parte, pues como sabemos, es momento de hablar un poquito más de cuestiones un poquito más personales, ¿no? O sea, ya soltarnos un poquito más. Y bueno, pues abro con esta pequeña pregunta, Marcela. Pues, ¿por qué, cuándo y por qué decidiste que ibas a investigar esto? Ahora sí que, ¿en qué momento fue cuando dijiste, pues esto es lo mío, yo voy tras de esto, es lo que quiero y pues es lo que hago? ¿Cómo fue ese proceso? Pues realmente yo no me asumo todavía como tal, ¿no? Como académica, me cuesta mucho trabajo. Yo era una simple mortal, bueno, sigo siendo una simple mortal, pero ni siquiera estaba graduada o más bien titulada de la carrera y trabajaba escribiendo guiones y haciendo muchísimo trabajo administrativo en el Departamento de Televisión de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y en algún momento me di cuenta de que necesitaba incluir otros elementos, además de pues, los que ya había aprendido sobre divulgación de la ciencia a mis guiones, que había algo que estaba dejando de fuera y que tenía que ver con aspectos filosóficos, pero yo no lo sabía, ¿no? Hasta que descubrí la maestría en filosofía de la ciencia y pues la verdad es que siempre he sido muy ñoña, ¿no? Desde la primaria, la secundaria, entonces me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho leer, estudiar, pero estaba en una época deprimida, ¿no? La verdad, estaba insatisfecha con mi trabajo y un poco me acerqué a la academia como para resguardarme, ¿no? Y tratar de encontrar cobijo a esta depresión que traía y además un burnout horrible ya de trabajo de varios años. Entonces, pues la verdad es que hasta la fecha no me asumo, que ahí te diría que casi por accidente, pero como soy muy ñoña y me gusta mucho leer e investigar, pues bueno, aquí estoy. Pues sí, yo creo que algo que es común a todos nosotros, ya creo que es como algo que ya se ha repetido en lo que llevamos grabado hasta ahorita, es que somos ñoños. O sea, la ñoñez es algo que corre por nuestras venas y que ya lo decíamos, ¿no? En el capítulo piloto, es necesario. O sea, si no eres ñoño, yo creo que no la aguantas porque, pues justo, o sea, las cargas de trabajo son brutales y luego estar como, o sea, aparte de lo que te dan, tienes que aprender como, oye, sí es cierto esto que me dijeron, o sea, además tienes que investigar el doble y bueno, se va haciendo complicado, ¿no? Pero bueno, Marce, ¿cómo le explicas a tu familia y a tus amigos que están como fuera de la academia qué es lo que haces y qué es a lo que te dedicas? Porque también eso es algo como en este bonito grupo de apoyo que se está formando, que es que todos tenemos esto en común también de, no, pues es que mi familia no entiende qué es a lo que hago. Sí, bueno, pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, a mis mejores amigas que conozco desde los 9, 11 años, pues sí estudian una licenciatura, pero hacen otras cosas, ¿no? Una de ellas es contadora, la otra es economista y pues más bien son godines, ¿no? Entonces, pues para ellas es muy difícil de entender, o sea, me siguen viendo como la ñoña y entienden que me pagaron en algún tiempo, varios años, maestría y doctorado por estudiar, y saben que ahora doy clases, ¿no?
y ya, o sea, no saben demasiado. También me cuesta un poco de trabajo decirles a qué me dedico. Y bueno, mis papás trabajaron muchos años, mi mamá ahora ya está jubilada, era maestra de la SEP, maestra de secundaria, y mi papá fue, bueno, todavía es trabajador de inteligencia también de una secundaria, pero los dos eran siempre muy dedicados a leer y bueno, pues la verdad tuve una infancia privilegiada en ese sentido porque en mi casa siempre hubo libros y me explicaron, ¿no? Mi mamá me enseñó a leer desde los 4 o 5 años, siempre hubo como esta conexión ñoña, ¿no? Con los libros. Entonces, pues ellos lo entienden, sienten pues como mucho orgullo, ¿no? Son como papás orgullosos. Mi papá ahora está cursando una licenciatura en historia, entonces pues un poco conoce, ¿no? Este mundo, pero muy recientemente, ¿no? Es algo que él no pudo concluir cuando era joven, o digamos cuando tenía la edad de hacerlo, porque tuvo que trabajar desde muy, desde pues adolescente. Ay, perdón. Entonces, pues bueno, lo entienden, ¿no? Pero la verdad es que sí es difícil explicarle a la gente qué haces, ¿no? Mi suegra también de pronto en algún momento pensó que era doctora en ciencias y le dije, no, es filosofía de la ciencia, y tampoco terminaba de entender qué hacía la filosofía o qué tenía que hacer la filosofía con la ciencia. Es difícil, sí. Sí, justo platicábamos en una emisión anterior, Katia y yo, de cómo, por ejemplo, de repente, digo, en el caso tuyo, pues bueno, tus papás pues se dedican a la academia, ¿no? Desde otra perspectiva, pero se dedican, ¿no? A dar clase, y ya es un punto más, pues porque tienen más nociones de esto, ¿no? Sin embargo, como dices, tus amigas, ¿no? Y de repente es así como de, oye, pero te pagan, o sea, escribes artículos y te pagan por eso, ¿no? Justo platicamos eso, ¿dónde te pagan? O por ejemplo, ay, oye, estás coordinando un libro, ¿cuánto te van a pagar? ¿O cuánto te va a tocar de regalías? Y todo así como de... Nada. No. Entonces, sí, es bien complicado eso, ¿no? Pues de darnos a entender a veces, ¿no? Sobre todo, pues, de repente, justo creo que pasa mucho eso con amigos que llegamos a tener, ¿no? Que tienen como carreras así muy prácticas, como dices, contador, ¿no? Abogados y así, que de repente es así como de, ¿tú qué haces? No, pues yo me dedico a la investigación y doy clases, o sea, y por ejemplo cuando dicen que das clases es como de, pues sí da clases, o sea, pero como que nadie profundiza mucho en eso, ¿no? Entonces es algo por ahí. Sí, es complicado, es difícil para la gente que no está en la academia explicarle, y bueno, la gente que está en la academia sabe, ¿no? De lo que implica, pues esto de que no te paguen prácticamente nada, ¿no? Y entonces es como de, ¿y entonces de qué sobrevives o cómo sobrevives? Y por ejemplo, en este sentido, o sea, digo, desde tu perspectiva, hablando de esta cuestión, ¿tú crees que la academia es muy cerrada o que es abierta con el público? O, vaya, en tu experiencia, ¿tú qué es lo que has podido percibir? O sea, la academia sí es un lugar de otro estatus, vaya, o sea, que no permite la entrada de profanos, por decirlo así. Yo creo que sí es un poco, hago una comparación con lo que ocurre con la comunidad científica, ¿no? Que acabamos de hablar en el bloque anterior, que sí es gente en la mayoría que es bastante elitista, ¿no? Y que es como una pirámide, tanto que necesitas de pronto que haya un investigador reconocido que te recomiende y te invite a entrar, ¿no? A ciertos seminarios o a cierto posgrado, a dar las clases. O sea, de pronto sí es suerte, pero también es mucha recomendación para que por lo menos haya alguien que te recomiende y que digamos que avale tu entrada, ¿no? Al final es un gremio, sí, a mí me parece que es cerrado, no todos son difíciles, pero por ejemplo, a mí me pasó este año, y bueno, una como de las malas experiencias académicas que he tenido a principios de este año, quien fue mi tutora o una de mis tutoras de doctorado me invitó a un seminario, y la verdad es que la mayoría fueron amables. Ya eran la mayoría doctores, doctoras o incluso postdocs,
y solo una de estas personas sí fue bastante, pues digamos, hermética y además cuestionó muchísimo lo que yo hice y sí lo hizo, me parece, de una manera, pues podría decirse que grosera, ¿no? Incluso mi tutora se sintió un poco apenada y me dijo, no, yo voy a hablar con ella. Entonces sí podría hablar como de esta cerrazón y de este hermetismo que ellos tienen y de este recelo a que entre gente nueva, ¿no? Sobre todo cuando es gente más joven y también de alguna manera es más preparada que ellos, ¿no? Porque además, bueno, pues en la UNAM, en donde pues ahí también es difícil, ¿no? Es un ambiente laboral muy, muy difícil, no solo el académico, sino en general el ambiente laboral de la UNAM, ¿no? Administrativo, etcétera. Entonces es difícil, la verdad es que es muy difícil entrar. Para mí lo ha sido. Y ni siquiera podría decir que estoy adentro, ¿no? Para nada. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos, al menos incluso ahorita que estamos empezando, tenemos en nuestra historia o en nuestra trayectoria como académicos novatos, como una o un what a bitch, ¿no? Que siempre es como, güey, o sea, que todo viene en casa, güey, o sea, que se ensañan que dices, güey, cálmate, o sea, y que normalmente no es lo que se pensaría de la academia, que creo que existe como este prejuicio de que todos son, como decías, ¿no? Que son como muy elitistas, que son como muy correctos, que son como muy impecables. Y no es cierto, no es cierto. O sea, es un pinche atolladero en el que muchas veces te van a chingar si no te sabes cuidar porque pues hay un chingo de envidias y hay todas estas cosas, ¿no? Pero ni modo, por ahí nos tocó cruzar y bueno, creo que tú eres el ejemplo otra vez de alguien que tuvo una mala experiencia o que he tenido que pasar por esto en lo que llamamos de la academia, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar en pausa esos traumas que todos tenemos y vamos a hablar como de algo más positivo. Marce, ¿qué dirías que es lo que te inspira a hacer investigación y a hacer lo que haces? Pues creo que las generaciones que vienen atrás o al lado de nosotros, cuando veo a mis alumnos, la verdad es que yo me di cuenta muy recientemente, empecé a dar clases y me di cuenta de que me encantaba leer sus proyectos de investigación y ver los avances que van teniendo, ¿no? Bueno, ni siquiera hemos llegado a la mitad del semestre y yo ya veo que he podido ayudarles a algunos y algunas a esclarecer un poco sus temas de investigación, que a veces, sobre todo con algunos temas en general, puedo hacerles recomendaciones de lecturas y que eso les hace la vida un poquito más fácil, ¿no? Ser como compartir la experiencia, ¿no? Iba a decir guía, pero me parece muy pretencioso, ¿no? Compartir la experiencia, compartir la bibliografía, compartir el camino, que fue muy difícil para nosotros y que de alguna manera algunos sí tuvimos como quien nos ayudara o quien nos guiara, o por lo menos tuvimos compañeros de posgrado con los cuales compartíamos todos estos problemas, conflictos, vicisitudes, ¿no? Y la verdad es que es muy padre ver cómo puedo ayudarle a otras personas y finalmente es lo que te decía, ¿no? Siento que es una pirámide y que hay alguien arriba que te dio la mano hacia abajo y que tú tuviste y poco a poco tú vas jalando a más gente y eso parece muy gratificante, ¿no? Porque realmente necesitamos más gente que comparta el conocimiento y que incluso supere todo lo que nosotros conocemos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, tú nos comentabas que, pues tú, bueno, tú consideras que llegaste a este mundo académico casi por casualidad, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en la academia? O sea, hasta este punto, a lo largo de, pues, de tu carrera como académica, que finalmente, pues, aunque no te la creas, pues sí lo es, ¿no? De hecho, te admiro muchísimo. ¿Cómo es que ha sido tu experiencia hasta este punto? O sea, ¿ha sido buena, ha sido mala? O sea, digo, aparte de ese incidente, pues, ¿cómo lo calificarías? ¿Cómo nos platicarías un poquito de eso? Pues la verdad también he tenido muchísima suerte y muy buenas experiencias, ¿no? En realidad yo veo que hay muchas personas que tuvieron conflictos con sus tutoras o sus tutores en la maestría y la verdad es que yo desde la maestría tuve muchísima suerte
en elegir sobre todo a mujeres de gran conocimiento, de gran corazón y que además fueron guías fundamentales para mí, ¿no? Y bueno, en el doctorado, en la maestría todas fueron mujeres y en el doctorado ya involucré, por ejemplo, al doctor Julio Amador, también, ¿no? Me parece que he tenido muchísima suerte en que la gente, los académicos ya de prestigio, que me han guiado de manera muy amable y que casi me han explicado las cosas en ABC, ¿no? Y por eso yo me siento comprometida con las siguientes generaciones, ¿no? O con la gente que se está preparando, no necesariamente más joven que nosotros. De hecho, pues mis alumnos de maestría, la mayoría son de mi edad o un poco más grandes, pero creo que es importante compartir y sobre todo replicar, ¿no? Esa amabilidad y ese tomarte de la mano y guiarte, porque pues es un gremio difícil y es un ambiente pesado, la verdad. Okay. Marce, ¿y cuál dirías que ha sido como, o más bien si tienes el chisme, o sea, cuál ha sido el chisme más cañón del que te has enterado en tu trayectoria académica? Cabe mencionar, querida Marce, que, o sea, no es necesario que digas nombres, igual puedes inventarle Paquita, Juanito, ¿no? Etcétera, para que no, para que no te metas en problemas. Digo, de cualquier manera, pues muy probablemente, pues muchos sepamos, más o menos ubiquemos de quién se habla, pero pues no, ahora sí que invéntale ahí unos nombrecillos si gustas, ¿va? Que un poco la intención de esta pregunta es como dejar de lado ese prejuicio de que todo en la academia es como muy polite y la chingada y es la intención de esta pregunta. Así es que elige el peor, el que más traumada te tenga, el más carnoso que tengas. Si quieres, tú descósete, no te preocupes. Pues sí, sobre todo situaciones, no puedo decir nada de hogar porque ya estaría incurriendo en revelar datos, pero sí fue hace tiempo y pues fue un académico que tuvo relaciones amorosas con algunas de sus tutorandas, estudiantes y pues fue desastroso, ¿no? Sí, como ese tipo de historias, ¿no? Que además suceden en todos lados, ¿no? El hecho de que haya relaciones entre compañeros de trabajo y todo esto, pero pues se armó ahí un closet porque lo cacharon y era más de una y bueno, pues cosas así. Sí, de ese estilo. Y que además pues pasan en todos los gremios, ¿no? Pero como bien dices, bueno, uno pensaría que la academia, ay no, como todo es trabajo intelectual. Y pues no, la gente pues son personas, ¿no? Con bajas pasiones y con chistes y con todo. Muy bajas pasiones, digo, de hecho, o sea, eso que mencionas, o sea, no es, o sea, pues yo que, o sea, me voy a aventurar a decir algo muy poco científico, un poco profesional de mi parte, pero yo diría que no hay escuela donde no lleguen a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, tan solo en mi experiencia en la universidad, ¿no? Y en la facultad, pues sí, yo me enteré de 2 que 3 profesores que andaban con 2 que 3 compañeras que iban 1 o 2 grados arriba de nosotros que íbamos en primero o segundo semestre, ¿no? Entonces sí es como Sí, yo creo una cosa bien que delicada. sí, yo creo que justo como dices, Héctor, o sea, todo el mundo se entera de un chisme de ese tipo en todos lados. O sea, yo me enteré cuando estaba haciendo la licenciatura de un profesor que usaba su cubículo de Tuburio de la Pasión. Y luego acá donde hice la maestría, igual, o sea, igual que Marce, así de fulano, lo que contó Omar, ¿no? En el episodio pasado, o sea, un académico, vaca sagrada, muy encumbrado, muy SNI 9000 y que pues tenía con alumnos y con alumnas, ¿no? Que también era como variopinto el señor, ¿no? Pero y como dices, creo que ese es como el común, es como el chisme clásico que ya podría incluso volverse cliché, ¿no? Y que además en esta época, pues sí, uno debe tener cuidado
Bueno, creo que ya a nivel posgrado, pues la mayoría son mayores de edad, ¿no? A lo mejor en licenciatura, pues podría ser que sí, podría ser que no. En posgrado, pues creo que ya todos somos adultos, ya sabemos lo que hacemos, o sea, difícilmente se podría hablar de acoso, sí existe, ¿no? Sí lo hay, ¿no? Porque pues finalmente son figuras de autoridad que se meten con estudiantes, es decir, sí tienen un rango mayor y puede haber como es obligación, ¿no? Como esta cuestión de acoso a las estudiantes, sobre todo, también puede haber como hacia los hombres, pero pues más bien es como de manera voluntaria, relaciones voluntarias, pero que ocurren con más de una persona y se desata el caos. Sí, sí, aunque bueno, aquí ya hemos platicado en una emisión pasada de un chisme por ahí de Romeo y Julieta, ¿no? De los Montesco y los Capuleto, porque eran dos grupos de investigación opuestos y que tenían un romance ahí y les dijeron, córtalas porque no puede estar ahí. De hecho, sí la cortaron, ¿no? Pero como dice, sí, o sea, híjole, pasan de cosas bien raras y bien extraordinarias en este mundo de la investigación. Y a todo esto, por ejemplo, pues, o sea, tú, digamos, tú que en general, en tu perspectiva, ¿cómo has visto la academia? O sea, la academia es un lugar de gente unida, gente que se apoya, o al contrario, un nido de víboras donde pues andan esperando que te caigas o te ponen el pie, o algo intermedio. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que sí te ayuda y que es auténticamente solidaria. Yo la verdad afortunadamente me he encontrado a varios y varias de ellas que me han extendido la mano y que me han dicho, no entiendes esto, yo te ayudo, yo te busco bibliografía, me parece que investiga por aquí, investiga por allá, pero también me he encontrado, y bueno, ya desde el posgrado, incluso profesores o profesoras que tal parece que no quieren que te gradúes, o sea, de verdad es piedra tras piedra tras piedra, ¿no? Para que no llegues, porque yo no lo entendía así, pero en algún momento alguien me lo dijo, es que tú eres su competencia, ¿no? O sea, tú como alumno o como alumna constituyes una persona que puede llegar a quitarle su puesto en un futuro. Entonces, pues sí, también hay este tipo de personas que no quieren que concluyas, ¿no? Porque significa competencia para ellos y para ellas. Yo diría que 50 y 50. Creo que afortunadamente yo me he topado más con gente bondadosa y que me ha acogido y que me ha ayudado y que me ha enseñado el camino, ¿no? Creo que, por ejemplo, hay gente que ya se sabe el camino, por ejemplo, hijos o hijas de académicos, que pues ya, ¿no? O sea, desde la licenciatura ya hicieron publicaciones, incluso amigos de sus papás pues son los tutores, el ESMI 9000, ¿no? Y antes la tesis se la dirigió un gran investigador, doctor, doctora, y pues hay gente que ya se sabe todo esto. Y ya vemos gente que no, que jamás tuvimos contacto con este mundo y que necesitamos mucha ayuda, ¿no? Porque pues no lo entendemos, y es algo muy nuevo para nosotros. Y Marce, ¿tú dirías que, siguiendo esta misma pregunta, tú dirías que es momento de que la academia se vuelva transdisciplinaria, transdisciplinaria con toda la polémica que implica el término propio o que debe seguirse hiperespecializando? ¿Tú qué opinas? No, definitivamente tenemos que aprender a colaborar y creo que también eso es un tema controversial que me parece que ya está rebasado y que ya hay muchos proyectos que han sido exitosos precisamente gracias a la trans o a la interdisciplinariedad, pero hay gente que sigue renuente, ¿no? Lo mismo, hablamos de este mismo tipo de gente que piensa que entre más hermético sea, la gente entre más oscuro y más especializado sea su área, va a haber menor posibilidad de que haya gente que lo entienda y que llegue a ocupar ese puesto, ¿no? Entonces, entre más te abras, pues claro, implica mayor vulnerabilidad, pero al mismo tiempo estableces redes de colaboración y me parece que así es como el conocimiento resulta fructífero, ¿no?
de todos tipos de conocimiento científico y del área de las humanidades. Entonces, precisamente creo que esa convergencia de las ciencias y las humanidades es importantísima. Esa convergencia interdisciplinaria entre el área de las ciencias y las humanidades es fundamental para ya empezar a superar como diferentes problemas que tenemos. Y creo que sí es una solución para la academia, pero desafortunadamente no toda la gente está preparada. Ok, y Marce, un par de preguntas que creo que son muy, muy importantes. En este caso, ¿te arrepientes de haber elegido este heroico y adverso camino de la academia? Primera pregunta. Y la segunda, que va ligada a esa. O sea, ¿tú te imaginas haciendo algo distinto, no? O sea, si sí, ¿qué sería? ¿Por qué? Pues creo que no me arrepiento, creo que en este punto ya no tengo de otra, ¿no? Yo estoy como con las manos, con el lodo fuera del codo, ¿no? Creo que a estas alturas de la vida ya elegir otra profesión o dedicarme a otra área de investigación, pues ya sería perder tiempo. Entiendo que necesito seguir picando piedra y creo que ya lo acepté, ¿no? Estoy dispuesta a hacerlo. Si no me dedicara a esto, pues bueno, cuando era niña, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, quería hacer videos musicales. Y bueno, pues más o menos terminé haciendo eso, ¿no? Producción, guiones, así se relaciona. Soy también cinéfila, me gustan mucho las películas. Entonces, creo que no terminé tan alejada de lo que quería hacer, ¿no? Creo que no le he fallado del todo a mi niña interior. Ok, perfecto. Uy, qué padre, está muy cabrón. Yo mencionaba la primera vez que yo soy atleta frustrada y nada que ver lo que hago, pero bueno, esos traumas son otra cosa. Este, oye Marce, y bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Supón tú que tienes todos los recursos, que vivimos en un mundo ideal, en el que puedes desarrollar tu tema de investigación a placer y que todo va a fluir perfectamente bien y que no hay gente que te va a poner el pie. ¿Cómo sería esa utopía o ese mundo ideal en términos llanos de lo que tú quisieras hacer? Creo que estaría constituido por apertura de las instituciones, por ejemplo, de los museos o de los medios de comunicación para hacer divulgación de la ciencia diferente, ¿no? Con una perspectiva filosófica y dejar de hacer divulgación de la ciencia positivista y me pagarían además, ¿no? Por hacer análisis y por hacer propuestas y por enseñarle a la gente. Creo que esa sería mi utopía. Y que además sí pasa en otros países. Por ejemplo, en España, creo que ya había mencionado a esta investigadora, Bienvenido León, de la Universidad de Pamplona, en Navarra, y él lleva ya muchos años haciendo investigación y análisis de audiovisuales o de documentales de divulgación de la ciencia, y también ha generado le ha enseñado a varias generaciones de estudiantes sobre divulgación de la ciencia audiovisual, ¿no? Y allá sí hay como una línea más o menos importante que él ha impulsado y hay festivales de cine documental, también en Estados Unidos y en París, o sea, sí hay países donde hay una preocupación por estudiar esta área específica. Ok, está padre, está muy padre. Y por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiere incursionar en este maravilloso mundo de la investigación? ¿No? O sea, ¿cuáles serían tus consejos, los tips que tú les darías para incursionar? ¿Qué es lo que necesitarían? ¿No? O sea, también cuáles son las advertencias que tú les dirías. Creo que sí tiene que ver con ciertas características de la personalidad, ¿no? Creo que la gente que nos dedicamos a esto, pues como decía Katia, somos ñoños a lo mejor no desde chiquititos, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que no le fue bien en la primaria, en la secundaria era un desmadre, pero ahora les gusta mucho ñoñar, ¿no? Con temas de investigación. Pero sí diría que somos gente perseverante, con mucha paciencia y pues que sí tenemos
piel más o menos dura, ¿no? Que aguantamos, pues esto que comentábamos, ¿no? Las dificultades de la gente que no siempre es amable, y la verdad es que en esta época, o sea, creo que somos de las primeras generaciones que sufrimos tanto, ¿no? Que ya somos, bueno, yo ya casi no me falta mucho para llegar a los 40 y ya se me van todas las oportunidades, ¿no? Todas estas plazas para las que se concursan, bueno, tiene más de un año que he concursado a muchas de ellas y en ninguna me he quedado, ¿no? Y me angustia porque ya voy a llegar a la edad límite. Y creo que eso no le pasó, por ejemplo, a nuestros tutores o tutoras, porque ellos antes de los 30 ya tenían una plaza asegurada. Entonces, pues también es como cierta capacidad de resiliencia y de, ni modo, no te quedaste en esto y tienes que seguir mandando currículum y tienes que seguir concursando por otras plazas, ¿no? Entonces también es esa capacidad de seguir, de perseverar. Sí, yo creo que yo creo que todos tenemos como esa dificultad, ¿no? Pensar que, pues sí, al elegir este camino de la academia, sabes que pues tienes que terminar como dando clase, haciendo investigación y que por fuerza casi tus lugares de trabajo se reducen a una universidad o a un centro de investigación, ¿no? Y sí, pues básicamente por eso todos tenemos como este hábito de tomar, ¿no? Porque de repente está complicado sobrellevar las cosas, ¿no? Entre que creo que también esa es otra discusión que deberíamos de tocar en algún punto, que creo que parte de la canasta básica para los posgrados y para la academia debería ser como la terapia, justo como por estas cosas, pero ya vamos a dejarlo en otro lado porque si no nos van a dar las 12 de la noche hablando de eso. Yo creo que ya podemos empezar a cerrar ya con la última pregunta, Marce. Fuera como, digo, sabemos que nos tenemos que estar manteniendo actualizados y demás, pero ¿qué cosas sigues en redes sociales? ¿Qué tipo de series te gustan? ¿Qué libros lees? ¿Cuál es como tu gusto nerd o cuál es como tu gusto culposo o tu gusto, tu microplacer que no tiene que ver precisamente como con la academia? Pues ya les decía que soy cinéfila y me gusta la verdad de todo, ¿no? O sea, yo sí veo películas desde, ya sabes, las que están en la Cineteca. No soy muy de las películas de superhéroes, pero sí veo dos que tres taquilleras, ¿no? En series, pues también, ¿no? Soy también bastante adicta a Netflix. De repente, pues tengo que ponerme pausa porque o me concentro o aviento toda la serie. Me gusta mucho, mi placer culposo es Grey's Anatomy, la verdad, y sí soy como muy de chick flick, la verdad, sí me gustan las películas románticas, soy súper cursi en ese sentido, pero también me gusta, por ejemplo, Game of Thrones, ¿no? Que yo sé que Héctor es súper fan, y es una serie que yo conocí apenas hace año y medio, no pensé que me fuera a gustar, y bueno, fui de las afortunadas que se aventó todas las temporadas, y yo sé que hubo gente que tuvo que esperar, ¿no? Que la empezaron desde el principio y tuvieron que esperar año con año. Yo no, fui de las personas que la vio corrido. También terminé decepcionada al final, enojada, tuve un duelo. Y bueno, de lecturas, pues me gustan también las novelas de divulgación de la ciencia, por ejemplo. Leo un poco lo que escribe Siddhartha Mukherjee. Me gusta mucho cómo escribe él, porque me parece que es un tipo de divulgación de la ciencia interesante que tiene que ver con escribir el proceso del trabajo científico, que era lo que les comentaba en la primera parte, pero además lo contextualiza, entonces aborda cuestiones de la historia y la sociología de la ciencia, específicamente, bueno, él es doctor, entonces de divulgación de la medicina, y pues me encanta, ¿no? Les digo, Grey's Anatomy soy fan, entonces pues más o menos tiene que ver ahí con mis gustos. ¿Y qué más? Pues también las series. Me gusta mucho la versión remasterizada que hicieron de Cosmos, en la que es presentador Neil deGrasse Tyson. De hecho, iba a ser era la otra opción para hacer análisis de audiovisuales de divulgación. Y disfruto también los documentales o las series de David Attenborough, ¿no? Me gusta mucho verlo. Tal vez de naturaleza no soy tan fan. Me gusta sobre todo el
universo, documentales sobre el cosmos y medicina. Ok, pues digo, suena bastante bien, ¿no? Y aparte como que bastante variado, ¿no? O sea, y como nos dice Marce, pasó de las películas románticas a Game of Thrones, donde todo es tan trágico y tan crudo, ¿no? Pero pues está fantástico, Marce, está fantástico. Güey, ¿de qué ¿No? estás hablando? Pues, Grey's Anatomy también es súper dramático, catastrófico, o sea, te lleva la maldita de Shonda Rhimes, te trae de duelo en duelo, creo que cada 4 capítulos o diario, o sea, en cada capítulo terminas moqueando, o sea, también es dramático, amigo. Sí, de pronto pero bueno, pues es inevitable esa adicción que ha generado, porque además son personajes que sigues desde hace 14, 15, 16 años, o sea, es increíble, ¿no? La verdad es que también es un ejemplo, ¿no? De producción y de cuestiones dramáticas, que de hecho, bueno, también es algo de lo que carece un poco la divulgación de la ciencia, ¿no? Bueno, la buena divulgación de la ciencia sí tiene buenos arcos dramáticos, porque sigue esta Fórmula. secuencia narrativa del viaje del héroe, la buena divulgación audiovisual, pero pues eso es algo que se tiene que aprender y que no fácilmente se desarrolla. Entonces, pues también de la ficción y del drama se aprende mucho para divulgar bien. Justo, de hecho, yo creo que sería importante en este sentido integrar esa parte de, pues, vaya, de lo que es el pensamiento mítico, ¿no? Que es lo narrativo, lo simbólico, a eso, perdonen, pero es que tenía que entrar eso, justamente para que la gente se conecte, ¿no? Porque eso es lo que hace que la gente se conecte con algo, ¿no? O sea, sabemos, digo, o sea, podemos ser idealistas y pensar que la gente es racional, que es lógica, que usa su intelecto por encima de las cosas, pero la realidad es que no es cierto. La realidad es que la gente se va más por cuestiones emocionales, cuestiones simbólicas, cuestiones inconscientes, que no sabe por qué le gustan, que no sabe por qué se identifica con ellas, pero se identifica con ellas, ¿no? Entonces, yo sí pienso que, como dices, que es importante pues que la ciencia deje de cerrarse y decir así tiene que ser, así lo tienen que consumir, y empezar a trabajar para adecuar los contenidos para que la gente le llame la atención, se apropie de esos contenidos y los replique, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante. Claro, y todos amamos un buen drama, todos, o sea, porque es algo que es inherente a nosotros, ¿no? Está en los mitos, está en los cuentos que nos cuentan o que nos contaban desde pequeños y en la narración que vemos en las películas, por eso nos fascina, ¿no? Las narrativas, ya sean novelas o ya sean películas. Y, por ejemplo, el documental que yo analicé utiliza estos recursos mítico, mágico, por ejemplo, en el CERN, y fue algo que a mí me sorprendió muchísimo, hay una escultura de Shiva Nataraja que regaló el gobierno de la India en conmemoración de los años de colaboración que tenían sus investigadores en el CERN, y el documentalista que lleva a cabo este relato sobre la detección del bosón de Higgs lo utiliza como leitmotiv y como motivo no solo mitológico, sino también narrativo al principio y al final del documental, porque finalmente Shiva Nataraja es una figura que hace referencia a mitos escatológicos y el mito del origen del universo, ¿no? Que tiene que ver con esto, con detectar una partícula que da cuenta del origen del universo, ¿no? Recrean. Entonces, tiene muchísimo que ver. Y si atendiéramos esto y si lo juntáramos y si no lo separáramos, sería muchísimo más amable para el público, definitivamente. Sí, yo creo que tenemos todos como nuestra fantasía no sexual que tiene que ver con la academia, en el que nos imaginamos, en el que toda la gente se acerca a la ciencia de maneras muy distintas, empieza a entender que la ciencia está presente desde lo más mínimo y en toda su vida cotidiana, ¿no? O sea, y no nada más la ciencia entendida como la ciencia dura, como la física, la química, no, o sea, también las ciencias sociales, lo que decía del mito, ¿no? Y que bueno, me alegro que mi buen amigo Héctor haya metido su cuchara mitológica en la plática, porque
Claro, o sea, la gente no se da cuenta de por qué nos enganchamos tanto con una serie. Pues porque hay detrás esta construcción narrativa que ya decías, ¿no? Pero bueno, al menos creo que como probada ya servirá como para la gente, para que se empiece a cuestionar como, wow, ahora estoy entendiendo por qué compro tanto esta serie, por qué no puedo zafarme de este personaje, etcétera, 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 ¿no? Que es parte como de lo que queríamos hacer. Pero bueno, vamos llegando al final de esta segunda parte, de este segundo capítulo del podcast. No sé si quieran agregar algo, Héctor, Marce, antes de que cerremos y nos despidamos para ya acabarnos nuestro trago feliz. Pues yo simplemente pues agradecerle muchísimo a Marce su participación en este episodio, en este nuevo episodio. Ha sido pues un gran aporte, ¿no? Porque en este caso pues nos centras más en esta cuestión de lo que debe ser la divulgación de la ciencia, ¿no? De cuál es la importancia, o sea, en este caso no de cómo hacer ciencia o cómo realizar una investigación, sino de cómo darla a conocer, que creo que es la parte más complicada y una de las piezas clave en esta relación entre pues la comunidad de la academia y el público, ¿no? O sea, que la gente realmente pues esté informada. Evidentemente no pedimos que se hagan especialistas, pero que sí que estén informados, ¿no? Y en este caso, pues es de alguien debe caber la cordura de adecuar el trabajo para que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Marcelo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Héctor y Katia, por invitarme. La verdad me la pasé muy bien. Pues ojalá esto ayude a más estudiantes o personas que están en el camino de la academia para que no se sientan solos, ¿no? Yo lo veo un poco como un grupo de ayuda a lo largo del posgrado. Todos nos damos apoyo, ¿no? Porque pues la verdad es que sí es difícil. Así es, así es. Yo también confío que de este podcast surja un bonito grupo de apoyo en el que fundamentalmente nosotros como académicos novatos y los que están, las generaciones que están abajo de nosotros, empecemos a hacer como ya una comunidad, como un tejido ya mucho más unido que el que nos precede, ¿no? Yo también confío en que el progreso o en que la producción científica vaya siendo mucho más armoniosa en cuanto vayamos haciéndonos más comunidad, ¿no? Pero bueno, también quiero hacer un especial agradecimiento a Marce. Debo aclarar que parte de la idea fundamental de este podcast y de este proyecto fue gracias a las pláticas que tuve con Marce en los seminarios de hermenéutica y la asesoría que Marce me dio para el guión del documental que estoy haciendo del proyecto de la maestría. Y bueno, quería aclarar eso más que nada porque la importancia también de invitar a Marce el día de hoy era pues porque de esas pláticas y del proyecto de Marce surgió esta idea y bueno, me alegra ver que salió a la luz y que haya aceptado la invitación. Y pues nada, pues eso. Al contrario, pues estamos para apoyarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias. Aquí acabamos la segunda parte de este segundo capítulo del podcast y pues ahí nos estamos viendo. Cuídense mucho, recuerden, no dejen de hacerse preguntas y manténganse bien atentos y no malacopeen. Ahí nos vemos, muchas gracias, salud y bye bye. Ya quedó. Vientos, chicos.